Hola, ¿qué tal, amigos de Tres Puntos Noticias? Estamos aquí en la cabina de Radio y Televisión de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y estamos hoy con una invitada muy especial. Estamos con Ana Gabriel, le damos la bienvenida a Tres Puntos, exdiputada de la CUP, candidatura de Unidad Popular, abogada catalana, independentista, anticapitalista, y bueno, no necesita de muchas presentaciones. Tenemos muchas cosas de qué hablar con ella, y bueno, Juan, Sí, ¿qué nos puedes decir? Ana, bienvenida. Muchas gracias. Por el horario estamos llegando al mediodía a América Latina. Esto se hace en castellano, está dirigido básicamente incluso para el público en Estados Unidos que habla el castellano, pero también para la gente que vive en España. Entonces, hemos tratado de conciliar estos públicos y siempre desde la óptica nuestra, que son a partir de los principios de derechos humanos que han sido creados por la ONU, que es la ideología de la ONU, que son fruto de 60 millones de muertos, que son la Segunda Guerra Mundial, Declaración Universal de Derechos Humanos, después los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, y después las convenciones, que son múltiples, y los otros órganos de control. Vos creo que formás parte de la problemática que aquí se trata como problemas de las minorías. Te acogemos en el día posterior al Día Mundial de la Lengua Materna, donde el catalán figura. Fue ayer, si hubiese sido ayer la entrevista, teníamos una cobertura mayor. Y además, yo creo que hay otro tipo de problemática que está tratada también por la ONU, que es la problemática de la detención arbitraria, porque te quieren detener y sería arbitrariamente, y también el problema de la sofocación por medios violentos de la protesta social. Pero antes, para lanzarte con alguna pregunta, han pintado algunos medios de prensa una imagen tuya de radical, de extrema izquierda, soberanista, que quieren romper España, o sea, tratando de acercarte a la figura del extremista, de que las peticiones que hacen los catalanes que son de izquierda están totalmente desfasadas del mundo, y obviamente nos vamos acercando al problema de la violencia. Entonces, nosotros queremos que vos puedas expresarte. Ha habido una declaración de independencia de Cataluña, ustedes han participado, forman parte de una alianza, y quisiéramos que le cuentes al público cuál es un poco la situación en Cataluña, y después vamos a hablar de tu situación particular por la cual vos hoy estás aquí en Ginebra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y un saludo fraternal a todas las personas que nos puedan seguir. Y es un placer, la verdad, poderse explicar y no que se expliquen por ti, porque nos encontramos especialmente una parte de los medios de comunicación en el Estado español que tienen un especial interés en construir una opinión adversa y hostil hacia nosotros, con lo cual se explican cosas de nosotros que directamente no son ciertas. Nosotros somos una formación, sí, de izquierdas, independentista, pero siempre que podemos, y esta es una buena oportunidad, recalcamos que nuestra lucha y nuestras reivindicaciones no se basan en fundamentos identitarios, nunca se confrontan con la población y con el pueblo español, sino que insistimos que nuestro combate, nuestras diferencias están con un Estado y con las jerarquías y con los altos estamentos de un Estado que, a nuestro parecer, no garantizan los derechos democráticos para nadie en el Estado español, tampoco. Entonces hay discriminación. No solo hay discriminación, yo creo que podemos decir abiertamente que la dictadura franquista, que fue demasiado larga, como cualquier dictadura, no rompió, no hicimos una ruptura con esa dictadura, y todavía podemos constatar cómo en los poderes del Estado español hay muchísimas reminiscencias de una forma de pensar cerrada, de una forma de poca tolerancia a la diversidad lingüística, cultural, con una dificultad por dialogar y resolver por la vía política los conflictos. Y nos vemos permanentemente, hablemos de derechos sociales, culturales, de las mujeres o de los pueblos o de las minorías, nos vemos permanentemente abocados a unas lógicas de confrontación que ojalá
no tuviéramos que estar siguiendo. Ojalá que en Cataluña hubiéramos podido hacer un referéndum acordado con el Estado español, en que la gente hubiera ido a votar libremente, sin miedo a ser agredida de la forma en que lo fue por parte de la policía. Ojalá que hubiéramos podido tener un debate tranquilo, pausado, los partidarios del sí, los partidarios del no, porque algunos creen que no es bueno que nos separemos, porque otros creemos que sí, que es un vector de democratización, pero no. En el Estado español las urnas molestan. En el Estado español las diferencias molestan. En el Estado español aún molestamos mujeres de izquierdas y feministas haciendo política, con lo cual cada día, y aunque parezca un tema frívolo o menor, pero cada día somos juzgadas también por nuestro peinado, por nuestro físico, por nuestras curvas, ¿no? Yo creo que es tantas cosas las que queremos contribuir a cambiar con ese ejercicio al derecho a la autodeterminación, que es importante que quede claro que es una lucha no solo para un pueblo, sino que es una lucha para el conjunto de pueblos que luchan en el mundo, que no es una confrontación que nosotros tengamos con los trabajadores, con las personas del Estado español, sino que es una confrontación con el Estado, su jerarquía, sus estructuras no depuradas del franquismo, y que desgraciadamente podemos constatar, y ahora hablaremos quizás de eso, que estamos aquí porque estamos siendo perseguidos por lo que decimos. Justamente sos la sexta dirigente política independentista que ha tenido que salir de España, y estás aquí en Suiza y no te has presentado a un reclamo de la justicia federal española, y ha habido ayer el lanzamiento de un pedido de captura, y entonces, bueno, sos la sexta víctima que está fuera del país. Hay de tu misma corriente política personas que están en Bruselas. ¿Cómo continúa la lucha por la soberanía cuando hay una hemorragia de dirigentes y está bloqueada la situación política? Porque sí, eso es lo que yo iba a decir. O sea, hay un vacío, viendo hacia adelante, ¿no? Parece que hay un vacío político. ¿Qué van a hacer o cómo le van a hacer para llenarlo? Y también, pues, para incluir también a los otros catalanes que no son independentistas, porque también ellos también, bueno, forman parte de Cataluña. Claro. y cómo conciliar un tejido que está tan roto. La segunda parte me parece muy, muy importante, no quiero revivir la primera, pero yo creo que se ha insistido mucho en un tejido social popular roto, fracturado, dividido y enfrentado. Es una cuestión y es un escenario que nos preocupa muchísimo, porque a nosotros nunca nos ha movido el odio, nunca, al contrario, nos mueve un respeto fraternal. No tenemos ninguna dificultad en discutir, en compartir diferencias, al contrario, queremos poner urnas para que todos se expresen, no los independentistas, todas las personas, evidentemente también las que no lo son. Y siempre hemos dicho, y si perdemos ese referéndum, aceptamos los resultados, faltaría más. Es el bloque que defiende la integridad ultranza del Estado español el que se niega a poner urnas y el que quita el derecho justamente no a los independentistas a expresarnos, que también a los no independentistas, que no tienen oportunidad de expresar y de demostrar que quizás sean mayoría, no lo sabemos. Por lo tanto, esta situación nos preocupa muchísimo, porque es de una gravísima irresponsabilidad llevar a un país a esas dosis de confrontación, cuando nosotros no nos confrontamos ni por un tema de origen, ni por un tema de lengua. Mi lengua materna es el catalán, pero también es el castellano. Tengo familia que viene de Cataluña, pero también la tengo que viene de Andalucía, y algunos que tuvieron que irse a buscarse trabajo a Alemania, y otros que se exiliaron políticamente a Francia. Cataluña es eso, es tierra de encuentro, de cruces, de llegadas, de huidas, con lo cual pues nos duele muchísimo que estemos en esta situación de confrontación que para nada era nuestra opción. Y es verdad que estamos en una situación excepcional. En aplicación a nuestro entender errónea de la Constitución española, el presidente Rajoy suspende de funciones a todo un gobierno, suspende de funciones a todo un parlamento elegido democráticamente. Esto no tiene antecedentes en el Estado español. Convoca elecciones, como ellos dijeron, para que gane el constitucionalismo. Es la primera vez, yo creo, que un jefe de Estado de la Unión Europea avanza que las elecciones se convocan para que tengan un resultado concreto. Es muy poco democrático como planteamiento, y aún así no gana el constitucionalismo, pero siguen queriendo interferir en esa elección del presidente y en esa elección del gobierno, que es lo que merece el Parlamento catalán poder hacer por la vía judicial, anunciando cuáles son los candidatos que pueden presentarse o no en función de su situación de investigados. Con lo cual estamos en una situación muy excepcional en un sentido negativo.
era de esperar, y algunos pensábamos que quizás el Estado español pararía en algún momento la ofensiva judicial y retomaríamos el raíl de las diferencias abordadas desde un plano político, pero por lo que vemos no es el caso, con lo cual es muy difícil anticipar cómo se puede desarrollar democráticamente un país cuando tenemos los derechos básicos y fundamentales suspendidos. Somos más de 900 personas las que estamos siendo investigadas. Se habla más de las que lo somos delante del Tribunal Supremo, porque hemos sido cargos electos, porque hay miembros del gobierno, porque tenemos una notoriedad, pero no queremos olvidar a ninguna de las personas anónimas, la mayoría de ellas, que también están siendo citadas: maestros, profesores, periodistas, personas que fueron a votar el 1 de octubre, personas que lucen el lazo amarillo, electos a nivel local. 900 personas en un país, perseguidas y enjuiciadas, algunas con amenazas de penas de cárcel altísimas, como es nuestro caso, 30 años de cárcel. Yo creo que lo que dibuja es que lo que tendría que estar bajo investigación no somos nosotros, es el Estado español y su calidad democrática. Bien, entonces la situación está bloqueada y ustedes, varios de ustedes han tenido que salir de España. No quiero hablar todavía de exilio o refugio, pero bueno, quisiera que abordaras esa cuestión de cómo te sientes acá afuera, cuál es tu identidad acá afuera, y políticamente cómo continúa el combate a nivel personal tuyo. Yo aprovecho siempre para explicar, delante de algunas voces que parece que se ríen, frivolizan y ridiculizan la opción de que yo esté en Suiza, y parece que hace mucha gracia como si estuviera de vacaciones. Yo creo que ninguna persona que haya tenido que irse de su casa por motivos económicos, políticos o de persecución de cualquier tipo, vamos a encontrar a nadie que se alegre de haber tenido que tomar esa decisión. Me parece que es tan obvio que no hace falta ahondar en eso. Yo no soy distinta a esos millones de personas que han tenido que dejar sus casas por obligación, con lo cual no es una elección nada fácil. Es más, no es una elección, es una obligación. Y una obligación que yo siento que debo hacer en tanto, no ya que como exdiputada, sino como persona, como ciudadana, como mujer de clase trabajadora, fuertemente comprometida con los derechos básicos y fundamentales. Y para mí el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de información también para los periodistas, se tiene que defender en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia. Y en este momento creo que yo debo hacerlo, aunque tenga el coste personal de dejar a los míos, de no saber cuándo los podré volver a ver, de empezar de nuevo en un país, pero es que ¿la alternativa cuál es? ¿Es la resignación? Sí. Ahora, los cargos que te presentan. Yo tengo esta duda, claro, yo no estoy en el país ni estoy en el día a día de lo que han vivido ustedes, pero bueno, te presentan cargos de sedición, de rebelión, de malversación, etcétera. Y dime una cosa, en un país del primer mundo, Europa, en donde me parece que la justicia es robusta, es sólida, ¿tú no crees que, o sea, los cargos que se te presentan son injustos y crees que no tendrías el debido proceso? O sea, de que realmente hubiera una manera de que tú te defiendas legalmente y que esto sea... A priori es que yo creo que esto nunca hubiera tenido que llegar a un juicio. De hecho, el propio magistrado e instructor al frente del Tribunal Supremo, en declaraciones de hace unos años, dijo que el conflicto Estado español-Cataluña nunca se iba a resolver en unos tribunales. Los tribunales no están pensados para abordar según qué tipos de situaciones políticas. Con lo cual, esto nunca debería haber sido enjuiciado, porque lo deseable, yo creo que lo profundamente democrático, hubiera sido que cuando el Estado español hubiera constatado que hay un 80% de población en Cataluña que encuentra normal, deseable, poderse expresar a través de las urnas, que lo hubiera facilitado. Y a partir de ahí respetamos el resultado, sea cual sea. Yo creo que este sería el marco que deberíamos pensar, no lo perdamos de vista, porque esto sería lo deseable. No es este y evidentemente nos enjuician. Estamos bajo investigación, yo no puedo explicar todavía cuáles son las conductas que se me atribuyen. En el derecho penal tenemos que individualizar muy mucho las responsabilidades, claro. No son responsabilidades colectivas, abstractas, que no se puedan dilucidar claramente.
y por eso sorprende que el Tribunal Supremo esté llevando adelante esta causa, porque derecho penal, derecho procesal, incluso derecho constitucional en mano, no sé cómo se puede sostener que se esté instruyendo una causa por rebelión, que incluso por los mismos ponentes constitucionales que estuvieron al frente de la redacción de los artículos constitucionales explican que la rebelión la concebían en tanto que rebelión militar, porque en el Estado español hubo un golpe de Estado militar contra la democracia republicana. Se pensó para un levantamiento armado que quisiera derrocar la democracia que tantos muertos, tanta lucha y tanto sufrimiento costó de volver a reconstruir. Con lo cual, a ojos de cualquier persona, no hace falta que sea jurista, puede ver que lo que ha pasado en Cataluña no es una rebelión armada de golpe de Estado. En todo caso, lo que se ha hecho es poner unas urnas y los ciudadanos las defendieron con su cuerpo, porque entendieron que era profundamente injusto que la policía se desplazara desde todos los rincones del Estado español para agredir indiscriminadamente, desproporcionadamente, no lo digo yo. Y ahora sigue ocupando, Pues la sí, policía porque, de alguna bueno, manera controla. Argumentan que es contra la Constitución. Ese es el argumento del Estado, ¿no? Que fue contra la Constitución Pero en referéndum. todo caso, Y claro, eso tú dinos. la rebelión y la sedición están pensados para otros episodios que, insisto, que deben tener asociados de forma intrínseca y evidente un comportamiento violento que luego debes poder individualizar. Por el momento, en las investigaciones yo no sé encontrar ninguna base para sostener esos delitos. La malversación de fondos está pensada para las personas que tenían acceso a la gestión de dinero público. No es el caso tampoco de los diputados que nos quedamos en el legislativo y no tenemos actuación en el ámbito Sí. ejecutivo. Y aparte, en el tema incluso de la Constitución española, es interpretable y en derecho sabemos que hay diferentes interpretaciones posibles. Yo creo que la Constitución española, con una interpretación acorde, concorde y armónica al derecho internacional y a las diferentes convenciones firmadas por el Estado español, debe poder admitir un referéndum. Es que incluso yo estoy dispuesta a discutir desde el punto de vista no solo político, sino también jurídico, que yo creo que lo que se ha hecho no es anticonstitucional. Pero el problema es que el Estado español te dice, vamos a discutir eso, pero presa, digamos. Claro, luego está el tema... Porque no vas a poder discutir todo esto en libertad. Luego está la cuestión de la segunda parte un poco de la pregunta, Sí. viendo que un tribunal que además no es competente para juzgar este tipo de delitos porque se infringe el principio del juez más próximo. Nosotros el juez más próximo no lo tenemos en la capital del Estado, en Madrid, lo tenemos en Cataluña, en Barcelona. Hay un tema de competencia, hay un tema de injerencia del Ejecutivo, hay un tema de manifestaciones públicas reiteradas en las que se construye nuestra culpabilidad, con lo cual creemos que no se está trabajando desde una perspectiva de imparcialidad y por lo tanto creemos que podemos sostener que no tendríamos un juicio justo. Y porque ya hay personas en la cárcel. Y ustedes han recurrido, la autoridad, Sí, o sea, han recurrido hemos recurrido a la competencia del tribunal, se archivó en cuestión de días. Hemos pedido diligencias de investigación añadidas a la sala instructora porque creemos que es bueno que se sepa que los mismos que están instruyendo la investigación, el cuerpo de la Guardia Civil, fueron los mismos que salieron de sus casernas al grito de "a por ellos", en una clara, yo creo, en un claro posicionamiento y una falta de ejercicio de objetividad, y en cuestión de horas se archivó la petición de nuestras diligencias, por lo que hemos pedido testigos también, que observadores internacionales que vinieron el 1 de octubre, pero que puedan todo actuar. no. Entonces la única solución tiene que ser democrática. Eso es. Y para desbloquear la situación tendría que haber un llamamiento a las urnas y no hay otra solución y por eso ustedes resisten y no se van a entregar a la justicia española que los persigue de esta manera. Porque vemos que es una persecución política, que la situación que hay en Cataluña es grave, que la regresión democrática del Estado español, aunque sea un Estado que forma parte de la Unión Europea, es grave. Parece que a veces tenemos mucha facilidad para criticar comportamientos de determinados líderes del mundo, pero cuando toca a alguien de la Unión Europea parece que hay un cierto reparo. Yo creo que nos hacemos un flaco favor haciendo según qué distinciones en el mundo. Yo creo que cuando se comprueba que no hay voluntad de resolver un problema por la vía política, cuando se comprueba que se persigue a personas, que se las encarcela, que se va por la vía penal represiva, que debería ser la última ratio a la que acudir, yo creo que debería haber más voces que dijeran, efectivamente, en el Estado español tenemos un problema, y si hay un problema en el Estado español, tenemos un problema en el mundo. Bueno. Exacto. Bueno, entonces, ¿vas a seguir
anunciaste antes de venir para acá de denunciar toda esta situación represiva que vive tu pueblo y ustedes, y esperar que se abra un camino democrático, digamos. Contribuir entre todos y cuantos más mejor, y ojalá que interpele a personas con las que tenemos diferencias ideológicas, con las que no compartimos el proyecto de República Catalana, pero que veamos que la situación a la que hemos llegado ahora requiere de una conciencia colectiva de que no podemos aceptar este nivel de suspensión de derechos básicos. Claro, porque es la democracia y es el diálogo. O sea, eso es lo que está haciendo falta en la sociedad, por lo que yo he percibido catalana. Hace falta el diálogo entre unos y otros, entre padres y hijos, entre hermanos, porque hay esto. Ahora, una pregunta que te tengo que hacer. Hay 4 personas en la cárcel que fueron y dijeron, bueno, aquí estoy y aquí me presento y asumieron su responsabilidad. Pero en mi perspectiva de afuera, yo pienso, ¿qué pasa o cómo explicamos que el capitán del barco es el primero que huye y deja el barco? O sea, normalmente el capitán es el último que deja el barco y abandona. Y en este caso, el capitán del barco se fue y ellos se quedaron allí. ¿Cómo explicas esto? Yo creo que la mayoría de personas, de hecho, están en Cataluña. Si tenemos en cuenta las 900 que están siendo encausadas, es muchísima gente. Y yo le quitaría, y que se entienda bien cuando me refiero a eso, le quitaría valor a cuando hablamos de capitán del barco. Por ponerle en una metáfora. Pero este gobierno que fue depuesto por la aplicación, creo, mala aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que yo creo que no da ese tipo de poderes al Ejecutivo, fue depuesto. La intervención que se hace desde el centralismo del Ejecutivo de Madrid a la situación catalana es total y absoluta, suspendiendo la autonomía de sus instituciones, por lo tanto, contraviniendo su propia ley. Y es que yo creo que el Estado español, la regresión llega a un punto que incluso deja de aplicar su propia ley, deja de aplicar el Estatuto de Autonomía, lo que se concibió como el Estatuto. O sea, no quedaba otro camino que salir afuera y denunciar. Yo creo que el hecho de que unos cuantos consejeros decidieran pues poderse ir a la capital de la Unión Europea, eso es, ¿no? Yo creo que se hizo con la intención justamente de hacer abrir los ojos al máximo de actores políticos y a nivel internacional, claro. Y yo creo que las personas que están en la cárcel, es que cada día que pasa que están en la cárcel, recordemos que es una prisión provisional, que no han sido condenados, sí. Aumenta, yo creo, el grado de gravedad de lo que está pasando. Con lo cual yo creo que nadie esperaba que tuviéramos que asistir a esta situación, y ahora yo creo que tenemos que actuar en base a la realidad que tenemos. Somos conscientes que nos enfrentamos a un Estado muy poderoso y parece ser con muchas ganas de humillarnos, sí. Y de que nunca más nadie en el Estado español se atreva a poner unas urnas para preguntar nada a nadie. Y delante de esta situación y de este nivel de amenaza, pues yo creo que debemos entender también las diferentes formas de responder a ello. A mí algo que me preocupó muchísimo, que bueno, parece que no tiene mucho que ver, pero creo que tiene mucho que ver, es lo que pasó ayer en la exposición esta de Arco en Madrid, que ponen Santiago Sierra unas fotografías, y 20 y tantas fotografías, y la obra se llama Presos Políticos. Y la mandaron quitar. Entonces, ahí yo dije, ¿pero qué está pasando con la libertad de expresión en España? O sea, tiene un nombre, ¿no? Es el arte, o sea, es arte. Estamos hablando de arte que provoca, etcétera, pero es una obra de arte. Y de censura. Exactamente. Me preocupa muchísimo esto porque dice mucho. Ayer coincidió la retirada de la obra de la exposición Arco, que además es una convocatoria y un certamen de prestigio internacional, y que es muy concurrida, y que en el ámbito del arte no es cualquier cosa, y por lo tanto es muy significativo, porque yo creo que debemos pensar, si se atreven a censurar una obra en Arco,
que no se atreverán, porque Arco tiene difusión, todos hemos sabido lo que ha pasado, ¿no? Si a ese nivel se actúa, imaginemos a otros niveles con menos difusión lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que es muy grave, ya estamos tocando también el ámbito de la expresión artística, un ámbito donde siempre los artistas, pero los escritores, los músicos se han expresado y defendido expresarse con total libertad, porque es un ámbito de creación, de repensarse, de crecer, etcétera. Y ayer mismo también conocíamos la condena a un cantante, 3 años y medio de prisión por unas letras ofensivas contra la monarquía, ¿no? Yo creo que ayer lo que pasaba en el Estado español es una prueba, una de las muchas pruebas, pero es una prueba de que yo creo que debe interpelarnos a todos con independencia de nuestra ideología o de nuestras opciones. Uh-huh. Para ir terminando, para enfocar tu situación personal aquí en Suiza, sos una ciudadana de la Unión Europea, podés circular sin ningún tipo de problema, pero las amenazas del Estado español es de transformar este pedido de captura hasta ahora con validez dentro de la geografía nacional española al exterior y a pedir obviamente tu captura aquí y la extradición. ¿Cómo enfocás esa perspectiva? Que me imagino que la debes tomar en consideración. Ahí tienes un abogado, ha salido su identidad públicamente. ¿Cómo está la situación discutiéndola con tu abogado sobre cómo vas a enfrentar esa eventualidad? Nosotros pensamos que no hay base jurídica para sostener este proceso de instrucción, que los delitos que se investigan simplemente no se han producido, y por lo tanto creemos que no hay base tampoco para sustentar una extradición, y que nosotros, si se presenta por parte del Estado español, porque hay un acta de procesamiento y reiteran en la voluntad de procesarme por esos delitos, contestaremos esa demanda y demostraremos que lo que particularmente yo en este caso hice fue actuar en tanto que parlamentaria de un grupo político, en este caso era portavoz, y en tanto que portavoz tengo más intervenciones que los otros compañeros. El funcionamiento de la Cámara obliga a tener esa figura, pero somos una voz colectiva, nunca nos expresamos a nivel individual, expresamos la voluntad de una formación política que representa a su vez unos electores, y que por lo tanto cualquier expresión, reunión o manifestación realizada se hizo en virtud de un cargo, del ejercicio democrático de la función atribuida y por lo tanto amparada por los convenios internacionales como ejercicio básico de estos derechos fundamentales. A partir de ahí no hay ¿delito? No hay delito, exactamente. Por lo tanto sería extradición que, a nuestro entender, tendría que ser declarada, rechazada, porque no se sustenta sobre una base acusatoria que pueda probar que lo que se ha hecho no sea otra cosa que ese ejercicio fundamental de derechos. Entonces esta es un poco la base legal que vos vas a esgrimir quedándote aquí en Suiza para defenderte de un eventual pedido de extradición de España. Creo que podemos ir cerrando. Vamos a ir cerrando, más que la extradición cuando tiene muchos componentes políticos, Suiza no la... Sí, es un... No la avala. Es constitucional en Suiza de que no hay extradición por motivos políticos y está presente en todos los convenios bilaterales que firma Suiza. Hay que recordar que Suiza no forma parte de la Unión Europea. Si bien hay vínculos a nivel judicial, pero el delito político está inscrito en la Constitución suiza, que no puede haber represión y no hay extradición por delito político, porque si uno va a las convenciones bilaterales con otros países, que yo he leído algunas, siempre aparece cuando Suiza firma un convenio con otro país que no va a extraditar personas por motivos políticos, y se ha mantenido el caso hasta ahora, y no ha habido ejemplos en ese sentido. Y además Suiza ha peleado en algunos casos para que algunas personas que eran requeridas por la superpotencia de Estados Unidos no fueran extraditados a Estados Unidos, y no fueron extraditados. Y el último caso fue el de Roman Polanski, donde el comportamiento de Suiza al principio hizo dudar, pero cuando llegó el momento de la verdad, la ministra le pidió a los Estados Unidos la copia del acuerdo que había hecho con Polanski para dejarlo salir, y que Polanski dice que lo violaron. Dijo, quiero leer. Estados Unidos no se lo dio, y entonces Suiza no extraditó. La cuestión es, bueno, ya para terminar, muchísimas gracias por seguirnos aquí en la cabina de 3 Puntos Noticias, en la cabina de radio y televisión de Naciones Unidas en Ginebra. Muchas gracias a François Zubiguer en los controles, que siempre nos apoya.
Y bueno, Ana Gabriel, no sé si quisieras cerrar tú con algo, no sé si quisieras decirle algo, porque los catalanes te han escuchado mucho, pero no sé si quisieras decir algo a los españoles, no sé si quisieras decir algo para cerrar. De hecho, me puedo dirigir indistintamente a catalanes, a españoles, pero también a mexicanos, a argentinos y a cualquier persona del mundo. Agradecer las muestras de solidaridad y de apoyo. Yo creo que en este